San Agustín, comentarios, reflexiones sobre el Evangelio de San Juan, Tratado 5. Acerca de lo mismo, y yo no lo conocía, etc. ¿Qué novedad vio Juan en el Señor por la paloma? Llegó ya el día de la promesa. Lo ha querido así el Señor. Él hará también que dicha promesa se pueda cumplir. Cuando lo que se dice tiene de Él su origen, es útil para mí y para vosotros. Lo contrario, cuando viene del hombre, entonces es mentira. Lo dice así nuestro Señor Jesucristo. Quien dice mentira habla de lo suyo. El hombre no tiene suyo propio sino mentira y pecado. Lo que hay en el hombre de verdad y de justicia tiene su origen en aquella fuente que se debe en este destierro con ansia desear, para que, refrescados por ella, como con unas gotas de rocío y confortados durante el tiempo de esta peregrinación, no muramos en el camino y podamos llegar al descanso y fruición plena de ella. Si pues el que dice mentira habla de lo suyo, el que dice verdad habla de lo que tiene de Dios. Juan es veraz, la verdad es Cristo. Juan es veraz. Todo el que es veraz lo es por la verdad. Luego, si Juan es veraz y no puede serlo nadie sino por la verdad, ¿de dónde le vendrá a Juan el ser veraz sino de aquel que dice, yo soy la verdad? La verdad, en consecuencia, no puede contradecir al que es veraz, ni el que es veraz contradecir a la verdad. La verdad es la que envía al que es veraz. Y es veraz por eso precisamente, es un enviado de la verdad. Si la verdad lo envía, es Cristo quien lo envía. Pero lo que hace Cristo con el Padre, lo hace el Padre, como lo que hace el Padre con Cristo, lo hace Cristo. El Padre no realiza nada solo sin el Hijo, ni el Hijo realiza nada solo sin el Padre. Indisoluble caridad, indisoluble unidad, indisoluble poder. Así lo predican estas palabras dichas por Él mismo. Yo y el Padre somos una misma cosa. ¿Quién, pues, es el que envía a Juan? Si se dice que el Padre, se dice la verdad. Si se dice que el Hijo, se dice la verdad también. Pero es más claro decir el Padre y el Hijo. El que es enviado por el Padre y por el Hijo lo es por un solo Dios. Lo que dice el Hijo, yo y el Padre somos una misma cosa, ¿cómo es que Juan no conocía a aquel que le había enviado? Porque efectivamente dice, yo no lo conocía, sino que me lo dijo quien me envió a bautizar con agua. Pregunto a Juan, ¿qué es lo que te dijo el que te envió a bautizar con agua? Sobre quien vieres descender el Espíritu Santo en forma de paloma y posarse sobre él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. ¿Te dijo esto, Juan, el que te envió? Sí, claramente. ¿Quién te envió? El Padre, ciertamente. Verdadero es Dios Padre y la verdad es Dios Hijo. Si el Padre sin el Hijo es quien te envía, Dios te envía sin la verdad. Ahora bien, si eres veraz porque dices la verdad y hablas de parte de la verdad, luego no te envía el Padre sin el Hijo, sino a la vez te envían el Padre y el Hijo. ¿Cómo es que no conocías al que te envía
si tu misión es a la vez del Padre y del Hijo? Luego, si el Hijo te envía con el Padre, ¿en qué sentido dices que no conocías al que te envió? Aquel que viste tú en la verdad es el mismo que te envía para que fuese visto también en la carne, y el mismo que te dijo también, sobre el que vieres que baja el Espíritu Santo como paloma y se posa sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Oyó Juan estas palabras para darle a él a conocer a quien no conocía aún o para que le conociese con más plenitud? Si Juan no tuviera conocimiento alguno de él, no podría decir cuándo se le acerca en el río para que le bautizase: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Luego lo conocía. ¿En qué momento desciende la paloma? En el momento que sigue a su bautismo y a su salida de las aguas. Y si el que lo envía es el mismo que le dice, sobre quien viene que baja el Espíritu Santo como una paloma, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo, y Juan no lo conocía hasta descender la paloma, lo que acaece cuando el Señor subió de las aguas, como por otra parte, cuando vino a ser bautizado, ya lo conocía, se nos muestra claramente que en un sentido conocía ya al Señor y en otro sentido no lo conocía. Si esto no se entiende así, Juan mentiría. ¿En qué sentido sería verdad que lo conocía el que dice: vienes tú a mí para que te bautices, siendo yo más bien quien debe ser bautizado por ti? ¿Es veraz cuando habla así? ¿Y en qué sentido es veraz también cuando dice: yo no lo conocía, sino que el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien vieres que baja el Espíritu como una paloma y se posa sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo? El Señor se dio a conocer por la paloma, pero no a aquel que totalmente lo desconocía, sino a aquel que en parte lo conocía y en parte no lo conocía. Ahora me toca a mí averiguar qué es lo que Juan no conocía todavía de Cristo y lo que llega a conocer por la paloma. ¿Con qué finalidad recibió Juan la misión de bautizar? Recuerdo ahora habérselo dicho ya a vuestra caridad, porque si el bautismo de Juan fuera necesario para nuestra salud, aún hoy debiera subsistir su administración, pues también ahora se salvan los hombres, y no por cierto en menor número, ni era la salud de entonces distinta de la salud de hoy. Si se mudara a Cristo sería distinta también la salud. Pero si la salud es Cristo y Cristo es siempre el mismo, la salud es la misma también. Pero, ¿qué finalidad tuvo la misión bautismal de Juan? Bautizar a Cristo. ¿Por qué convenía que Cristo fuera bautizado y que naciera y fuese crucificado? Si vino Él a mostrarnos el camino de la humildad y hacerse Él mismo ese camino, debió en todo cumplir con la humildad. Quiso también dar autoridad a su bautismo, con el fin de que los siervos se dieran cuenta con qué alegría deben correr al bautismo del Señor, siendo así que Él mismo no se desdeñó de recibir el bautismo del siervo. Se llamó bautismo de Juan por una gracia a él concedida. Atienda vuestra caridad para que se distinga y conozca lo que sigue. El bautismo que Juan recibió se llamó bautismo de Juan. Solo él recibió esta gracia especial. No ha habido ni antes ni después de él justo alguno que recibiera un bautismo que llevara su nombre. Lo recibió ciertamente. De sí no podía nada.
El que habla de sí mismo habla de lo suyo, que es mentira. ¿Y de quién lo recibió sino de Cristo, Señor nuestro? Recibió el poder de bautizar del mismo a quien bautizó después. No os extrañe. Hizo Cristo con Juan algo parecido a lo que hizo con su madre. De Cristo se dice que todo fue hecho por Él. Si todo fue hecho por Él, luego fue hecha por Él su madre, de la que Cristo nació después. Siga atendiendo nuestra caridad. Como Él creó a María y María lo creó a Él, así también Cristo dio el poder de bautizar a Juan y Juan lo bautizó luego a Él. Este es el fin por qué recibió el bautismo de Juan. Recibió de un inferior lo que era también inferior. Y de este modo exhortaba a los inferiores a que recibieran lo que es inferior. ¿Por qué Juan no bautizó únicamente a Cristo si la misión de Juan era bautizarle y preparar así el camino al Señor, es decir, al mismo Cristo? Ya se dio contestación a esto, pero se recuerda ahora porque es necesario para la cuestión actual. Si solo nuestro Señor Jesucristo hubiera sido bautizado con el bautismo de Juan, retened bien lo que voy a decir, que no tenga el siglo tanta fuerza que borre de vuestros corazones lo que escribió en ellos el Espíritu de Dios, ni las espinas de las solicitudes del mundo tengan tanta influencia que ahoguen la semilla que en vosotros se sembró. ¿Por qué me veo yo obligado a repetir las mismas cosas, sino porque no estoy seguro de la memoria de vuestro corazón? Si solo el Señor, vuelvo a decir, hubiera sido bautizado con el bautismo de Juan, no faltaría quienes creyeran que el bautismo de Juan era superior al bautismo de Cristo. Pues dirían, tan excelente es el bautismo de Juan que solo Cristo mereció ser bautizado con él. Luego, para darnos ejemplos de la humildad con que hemos de recibir la salud del bautismo, fue por lo que Cristo recibió lo que para sí no era necesario, pero lo era para nosotros. Por otra parte, recibieron otros el bautismo de Juan para que se comprendiera que lo que recibió Cristo de Juan no era superior al bautismo de Cristo. El bautismo de Juan no le era suficiente. Por eso se bautizaron también con el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo era distinto del bautismo de Juan. Quienes recibían el bautismo de Cristo no iban en busca del bautismo de Juan. En cambio, quienes recibían el bautismo de Juan iban en busca del bautismo de Cristo. Solo a Cristo bastó el bautismo de Juan. ¿Cómo no le iba a bastar cuando ni siquiera lo necesitaba? Él no tenía necesidad de bautismo alguno. Recibió el bautismo del siervo únicamente para exhortarnos a su bautismo. Y para que no se juzgue superior el bautismo del siervo al bautismo de su Señor, se bautizaron otros con el bautismo de que era siervo como ellos. Quienes se bautizaron con el bautismo del que era siervo como ellos, necesitaban bautizarse de nuevo con el bautismo del Señor. En cambio, quienes se bautizaron con el bautismo del Señor no necesitaban el bautismo del que, como ellos, es siervo. Juan recibió un bautismo que se denomina así, bautismo de Juan. Nuestro Señor Jesucristo no quiso dar a nadie su bautismo, no con el fin de que nadie se bautizara con él, sino para que fuera siempre el Señor quien bautizase. Esto se hizo con el fin de bautizar el Señor por sus ministros. Esto es, los que son bautizados por sus ministros son bautizados por el Señor, no por ellos.
Una cosa es bautizar con poder ministerial y otra cosa muy distinta, bautizar con poder de autoridad. El bautismo es tal cual es la persona por cuya autoridad se da, no cuál es la persona por cuyo ministerio se administra. El bautismo de Juan era como era Juan, bautismo santo, como era él, pero siempre de un hombre que había recibido del Señor esta gracia, y gracia tan grande como ser el precursor de su juez, y de mostrarle con el dedo y de realizar la voz de aquella profecía. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparen los caminos del Señor. El bautismo del Señor es como, no se entiende qué dice, luego es divino porque el Señor es Dios. Nuestro Señor Jesucristo pudo, si hubiera querido, conferir a un siervo suyo el poder de dar su bautismo en nombre propio, de hacer transferencia del poder del bautizar e investir de ese poder a algún siervo suyo y comunicar al bautismo transferido al siervo tanta eficacia como tendría el bautismo dado por el Señor. Mas Él no quiso esto, con el fin de que los bautizados pusieran su esperanza en aquel por quien sabían que había sido bautizados. No quiso que el siervo pusiera su esperanza en el siervo. Por eso clamaba el apóstol cuando veía que los hombres querían poner en él su esperanza. ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Pablo, pues, bautizó como ministro, no como autoridad. Es solo el Señor quien bautiza con autoridad. Pudo comunicar este poder a los siervos, pero no ha querido. Si hubiera comunicado a los siervos este poder, de tal modo que pasara ellos mismos lo que era del Señor, habría tantos bautismos como siervos. Y como uno se llamaría bautismo de Juan, bautismo de Santiago, bautismo de Tomás, de Bartolomé. El bautismo de Juan es verdad que se llamó así, bautismo de Juan. Quizá haya quien se oponga y diga, pruébanos que este bautismo ha sido denominado bautismo de Juan. Os lo probaré por el testimonio de la verdad misma, cuando hizo esta pregunta a los judíos. ¿El bautismo de Juan de dónde viene? ¿De Dios o de los hombres? Luego, para que no haya tantos bautismos cuantos servidores que bautizan en virtud del poder recibido del Señor, se reservó el Señor el poder de bautizar y les dio a los siervos el ministerio. Cuando el siervo dice que él bautiza, es verdad, pero en el sentido que lo dice el apóstol. He bautizado a la casa de Esteban, pero como ministro. En consecuencia, en la hipótesis de que el siervo que recibe tal ministerio sea nada, y aunque los hombres no lo sepan, pero Dios sí que lo sabe, en esta hipótesis Dios quiere que se bauticen por aquel que reservó para sí el poder de bautizar. He aquí lo que Juan no conocía del Señor. Sabía que Él era el Señor y que por Él debía ser bautizado. Confesó que era la misma verdad y que Él era veraz, porque había sido enviado por la verdad. Esto era lo que sabía. Pero, ¿qué era lo que todavía se le ocultaba del Señor? Lo que se le ocultaba era que el Señor había de retener el derecho sobre su bautismo y que no le había de transferir ni trasladar a siervo alguno. Así que sea bueno, sea malo el siervo,
que bautiza como ministro, el que recibe el bautismo sabe que no lo recibe sino de aquel que se reservó para sí el derecho de bautizar. Y para que lo entendáis bien, hermanos, esto es lo que Juan no sabía del Salvador y lo que conoció por la paloma. Juan conocía ya al Señor, pero que él se había de reservar el derecho de bautizar y que no se lo había de transferir a siervo alguno, eso es lo que no sabía todavía. Y por eso dice, yo no lo conocía. ¿Querés saber que entonces se dio cuenta de esto? Escuchad lo que sigue. El que me envió a bautizar con agua es el mismo que me dijo, sobre quien vieres que descienda el Espíritu Santo como paloma y que se posa en él, ese es. ¿Quién es ese? El Señor. Pero Juan conocía ya al Señor. Deténganse únicamente vuestro pensamiento en las palabras dichas hasta aquí por Juan. Yo no lo conocía, sino que el que me envió a bautizar con agua es el mismo que me dijo. ¿Queremos saber ahora qué le dijo? He aquí lo que sigue. Sobre el que vieres que baja el Espíritu como paloma y que se posa sobre él. Lo demás me lo callo. Pero entre tanto, mucha atención a estas palabras. Sobre quien vieres que desciende el Espíritu como paloma y que descansa sobre él, ese es. Pero, ¿quién es ese? ¿Qué es lo que por la paloma me quiere enseñar quien me envió? ¿Que él era el Señor? Yo ya sabía quién me había enviado. Ya conocía a aquel a quien le dije yo, ¿tú vienes a que yo te bautice? Soy yo más bien quien debe ser bautizado por ti. Hasta tal punto conocía pues al Señor, que quise que Él me bautizara en lugar de ser Él bautizado por mí. Y entonces me dice, ahora déjame, cúmplase toda la justicia. ¿Vine a padecer y no voy a venir a ser bautizado? Cúmplase toda justicia, me dice mi Dios. Cúmplase toda la justicia. Quiero enseñar la perfecta humildad. Yo sé que ha de haber en mi futuro pueblo gente soberbia, hombres que brillarán por alguna gracia extraordinaria y que, cuando vean que gente idiota viene a bautizarse, ellos se crean mejores, bien por su castidad, bien por sus limosnas, bien por su ciencia. Se desdeñen de recibir lo recibido por quienes son inferiores. Conviene pues que yo los sane, para que no se desdeñen de venir al bautismo del Señor, cuando yo he venido al bautismo del siervo. Juan conocía ya esto y también al Señor. ¿Qué le enseñó la paloma? ¿Qué es lo que quiso enseñar por la paloma, es decir, por el Espíritu Santo, y que descendía como una paloma, el mismo que le había enviado y dicho, sobre quien vieres que baja el Espíritu como una paloma y que se posa sobre él? Ese mismo es. ¿Quién es ese? El Señor. Lo sé. Conocías ya esto también, a saber que el derecho de bautizar que el Señor tenía no se comunicará a su siervo alguno, sino que él mismo se lo reservará, de tal modo que todo el que se bautice por ministerio del siervo no es bautismo del siervo, sino del Señor. ¿Sabías ya esto? No lo sabía. ¿Qué más me dijo? Sobre quien vieres que baja el Espíritu como una paloma y que se posa sobre él, ese mismo es el que bautiza en el Espíritu Santo. No dice, ese es el Señor, ese es el Cristo, Dios, Jesús.
Ese es el que nació de la Virgen María y que es posterior y anterior a ti. No, no, no dice esto. Eso ya lo conocía Juan. ¿Qué es lo que aún ignoraba? Que el Señor tuviera y se reservara exclusivamente el tan augusto derecho del bautismo y que se lo reservara ya este presente en la tierra, ya ausente corporalmente en el cielo, pero presente con la presencia de la majestad. Así es como Pablo nos dice, mi bautismo, ni Pedro tampoco. Oíd, por lo tanto, y fijad vuestra atención en las palabras del apóstol. Ningún apóstol dice mi bautismo, y aunque el evangelio de todos es único, sin embargo veis que dicen mi evangelio, y no veis nunca que digan mi bautismo. Esto es lo que llegó a saber Juan, hermanos míos. Lo que por la paloma llegó Juan a conocer, lleguemos a conocerlo nosotros también. La paloma no enseña solo a Juan, enseña también a la iglesia, de la cual fue dicho, mi paloma es única. Que la paloma enseñe pues a la paloma. Conozca la paloma lo que Juan conoció por la paloma. El Espíritu Santo bajó en figura de paloma. Lo que Juan aprendió por la paloma, ¿por qué lo aprendió por ella? Convenía que lo aprendiese y seguramente era conveniente que no lo aprendiese sino por la paloma. ¿Qué diré yo, mis hermanos, de esta paloma? ¿Mi corazón y mi lengua podrán alguna vez expresarlo como yo quiero? Y ciertamente que no lo quiere tan dignamente como se ha de decir. Y si no puedo expresarlo como es mi voluntad, mucho menos podré expresarlo como hay que hacerlo. Preferiría yo oír hablar sobre esto a otros mejores que yo, que hablaros yo. Juan aprende en aquel que ya conocía, pero aquello que no sabía, porque lo que sabía ya no lo aprende. ¿Qué sabía? Que era el Señor. ¿Qué ignoraba? Que el Señor no haría jamás transferencia del poder de bautizar a nadie, sino solamente haría transferencia ministerial. El derecho a nadie. El ministerio sí, a buenos y a malos. No se horrorice la paloma del ministerio de los malos. Mire más bien el derecho del Señor. ¿Qué te puede hacer un mal ministro si es bueno el Señor? ¿Qué te dará el heraldo malicioso cuando es bueno el juez? Juan aprendió esto por la paloma. ¿Qué es lo que aprendió? Que lo repita él mismo. Me dijo, sobre el que vieres que desciende el Espíritu en figura de paloma y que se posa sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. No te engañen, pues, oh paloma, los seductores que dicen, somos nosotros los que bautizamos. Aprende, oh paloma, las enseñanzas de la paloma. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Se sabe por la paloma que es Él. ¿Y crees tú que eres bautizado en virtud del poder de aquel que ministerialmente te bautiza? Si esto crees, no eres miembro aún del cuerpo de la paloma. Y si no crees, y si no eres miembro suyo, no es de extrañar que no tengas su simplicidad. La paloma es principalmente símbolo de la sencillez. ¿Por qué aprendió Juan, hermanos míos, de la sencillez de la paloma que éste es el que bautiza en el Espíritu Santo, sino porque no son palomas los que destruyen la iglesia? Gavilanes son, milanos son estos. No hace destrozos la paloma,
Se los ve que nos odian como autores de las persecuciones de que son víctimas. Son en apariencia persecuciones corporales las que sufren. En realidad son azotes del Señor, que visible y temporalmente castiga para no castigarlos eternamente, si es que no abren los ojos y se corrigen. Son verdaderos perseguidores de la iglesia quienes la persiguen fraudulentamente. La llaga que hacen estos en el corazón es tanto más incurable cuanto que es producida por la espada de la lengua. Estos matan a Cristo en el hombre en cuanto está de su parte, que es el modo más cruel de hacer correr la sangre. ¿Qué te puede hacer la autoridad si eres bueno? Témela, sin embargo, si eres malo. No en vano lleva la espada, dice el apóstol. No desenvaines tú nunca la espada con la que hieras a Cristo. Oh cristiano, ¿qué es lo que tú matas en el que es cristiano como tú? ¿Qué mata en ti el emperador? El cuerpo únicamente. Pero tú en cambio matas en el cristiano su espíritu. Tú no matas el cuerpo. He dicho mal, ni del cuerpo tienen ellos compasión. Matan a golpes a cuantos pueden y no tienen compasión ni de los suyos ni de los extraños. Esto es un hecho a todos notorio. Se odia el poder precisamente porque es legítimo. Se atrae el odio quien obra según el derecho. No es odiado quien obra fuera de la ley. Mirad atentamente, mis hermanos, ¿qué es el cristiano? Es hombre y esto es lo que tiene de común con todos los hombres. Es cristiano y esto es lo que lo distingue de muchos. Es mucho mejor ser cristiano que ser hombre. El ser cristiano es una regeneración de la imagen de Dios en el hombre, creado por Él a su imagen y semejanza. Ser hombre, en cambio, puede serlo lo mismo uno que es malo, uno que es idiota, uno que es idólatra. Tú matas en el cristiano lo mejor que tiene. Quieres quitarle precisamente aquello que es fuente de su vida. Vive temporalmente por el espíritu de vida que anima el cuerpo y vive para la eternidad por el bautismo que recibió del Señor. Quieres quitarle esto que recibió del Señor, esto precisamente de donde viene la vida. Los ladrones expolian a otros y los dejan sin nada para tener ellos más. Pero tú no tienes más aunque se lo robes a otro. No te enriqueces. Esto es lo que hacen los que roban el alma. La roban sí, pero no se hacen con dos almas. ¿Qué quieres robar, pues? ¿Qué es lo que te desagrada en aquel a quien quieres tú rebautizar? No te es posible darle lo que ya tiene, pero tratas de hacer que reniegue de lo que tiene. ¿Hacían cosas tan crueles los paganos perseguidores de la iglesia? Desenvainaban las espadas contra los mártires, soltaban las fieras y aplicaban el fuego. ¿Para qué esto? Para arrancar al que así era torturado estas palabras: yo no soy cristiano. ¿Qué es lo que tú enseñas a aquel a quien quieres rebautizar, sino que confiese primero: yo no soy cristiano? Para conseguir este fin, el perseguidor aplica a veces el fuego, pero tú aplicas la lengua. Haces seduciendo lo que el otro no lograría hacer matando. ¿Qué es lo que tú das y a quién? Porque si el que te dice la verdad y por seducción vuestra no miente, confesara: lo tengo ya, preguntas tú: ¿tienes el bautismo?
Sí, lo tengo, contesta él. Mientras diga que lo tiene, dices, no se lo puedo dar. No me lo des porque lo que me quieres dar no puede permanecer adherido a mí, ya que lo que he recibido no se me puede quitar. Espera, sin embargo, que vea yo lo que me quieres enseñar. Confiesa primero, le dice, yo no tengo el bautismo. Pero si dijere que no, miento, porque lo que tengo lo tengo en realidad. No lo tienes, le dice. Pruébame que no lo tengo. Es que es malo quien te lo dio. Malo es el que me lo dio si es malo Cristo. No, Cristo no es malo, pero no te lo dio Cristo. ¿Quién pues me lo dio? Responde a esto, pues yo sé que de Cristo lo recibí. Te lo dio, sí, pero no sé qué traidor, no Cristo. Veré quién es el ministro, quién es el heraldo. Yo no me preocupo aquí del ministro, miro al juez. Y puede ser que lo que dices contra el ministro sea mentira, pero yo no voy a discutir esto. El Señor de los dos examine la causa de su ministro. Si yo te exijo que lo pruebes, estoy seguro que no me lo probarás. Lo que harás será mentir. Está ya claro que tú no lo puedes probar. Pero no quiero tratar aquí de defender mi causa, porque mi defensa calurosa de las personas inocentes pudiera hacerte creer que yo pongo en ellas mi esperanza. Pero sean como sean los hombres, yo de Cristo lo recibí. Yo por Cristo he sido bautizado. No es verdad eso, dice. Es tal obispo el que te ha bautizado por Cristo. ¿Cómo lo sabes? Me lo enseñó la paloma que vio Juan. Oh Milano cruel, no logras desgarrarme de las entrañas de la paloma. Sigo siendo uno de sus miembros. Lo que me enseñó la paloma lo sé bien. Tú me dices a mí, este o aquel son quienes te bautizaron. La paloma nos dice a ti y a mí, este es el Espíritu que bautiza. ¿A quién creo? ¿Al Milano o a la paloma? Contéstame tú claramente para que quedes avergonzado por aquella antorcha que dejó avergonzados también a los primeros enemigos del Salvador, a los fariseos, a ti parecidos, que hicieron esta pregunta al Salvador. ¿Con qué autoridad haces esto? Pero el Señor les responde, haciéndoles una nueva pregunta. Decidme, ¿de dónde es el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Mas ellos, que se disponían a tenderle una red, así que vieron que aquella pregunta les cogía con un cepo, esperaron a reflexionar y a hablar entre sí. Si respondemos que del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creísteis? Pues Juan había dicho del Señor, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que borra los pecados del mundo. ¿Por qué pues queréis saber con qué autoridad lo hago? Lo que hago, oh lobos rapaces, lo hago por la autoridad del Cordero. Conoceríais al Cordero si hubierais creído a Juan. Él es el que dice, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que borra los pecados del mundo. Ellos, como sabían lo que Juan había dicho del Señor, hablan entre sí. Si contestamos que el bautismo de Juan es del cielo, nos dirá, ¿por qué no creísteis en él? Si contestamos que de los hombres, el pueblo nos apedreará, porque mira a Juan como un profeta.
De una parte temían a los fariseos y de a otra se avergonzaban de confesar la verdad. Las tinieblas dieron una respuesta propia de las tinieblas, pero la luz prevaleció. ¿Cuál fue su respuesta? No lo sabemos, dijeron. No sabemos lo que ciertamente sabían. ¿Qué respuesta les dio el Señor? Pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Sus mayores enemigos quedaron humillados. ¿Qué fue lo que les produjo tal humillación? La antorcha. ¿Quién es esta antorcha? ¿Podemos probar que Juan era una antorcha? Sí, lo podemos probar. El Señor lo dice. Era él una antorcha que ardía y lucía. ¿Podemos probar que también él les llenó de confusión? Oye lo que dice el Salmo. Yo he preparado una antorcha a mi Cristo. Yo cubriré de confusión a sus enemigos. En medio de las tinieblas de esta vida alumbra todos nuestros pasos la antorcha de la fe. Cojamos en nuestras manos también nosotros esta antorcha, que es Juan, y por ella confundamos a los enemigos de Cristo. Mejor que Él mismo les confunda con su antorcha. Hagámosle nosotros la misma pregunta que hizo el Señor a los judíos. Hagámosla y preguntémosles, ¿de dónde es el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Qué responderá? Ved cómo estos, que son también enemigos, son humillados por la antorcha. ¿Qué respuesta darán? Si dicen que es de los hombres, los suyos mismos les apedrearán. Si contestan que del cielo, les diremos nosotros, ¿por qué pues no les disteis crédito? Tal vez digan, nosotros creemos en él. ¿Cómo según eso decís que vosotros bautizáis si Juan dice que este es el que bautiza? Pero es necesario, dicen ellos, que los ministros de un juez tan augusto y de quienes se sirve para bautizar sean santos. Y yo también lo digo, y estamos de acuerdo en que los ministros del juez tan augusto deben ser santos. Que los ministros sean santos, si es que quieren serlo. Pero si los que ocupan la cátedra de Moisés no son justos, entonces, ¿quién me da seguridad? Es mi maestro, de quien su espíritu testifica que él es quien bautiza. ¿Cómo me da esta seguridad? Los escribas dicen, y los fariseos ocupan la cátedra de Moisés, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que hacen. Dicen y no practican. Si el ministro es justo, es como un Pablo, un Pedro. Así son los ministros que son justos. Porque quienes verdaderamente lo son, no buscan su gloria. Son simplemente ministros. No quieren que se les tenga por jueces y miran con horror que pongan en ellos la esperanza. Como Pablo es, pues, el ministro, que es justo. ¿Qué dice Pablo? Yo planté y Apolo regó. El crecimiento lo da a Dios. Nada es quien planta ni quien riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. El ministro que al contrario es soberbio es como Zabulón, pero no por eso sufre contaminación el don de Cristo. Lo que corre y pasa por él, limpio y cristalino, viene a caer sobre tierra fértil. Piensa que, como es de piedra, él no puede por la influencia del agua producir fruto. El agua pasa por un canal de piedra y va a los jardines. Ella no produce nada en el canal, pero es, sin embargo, fertilísima en los jardines.
La virtud espiritual del sacramento es como la luz, y la reciben pura quienes han de ser iluminados y sin mancharse, aunque pase por medios inmundos. Que sean ministros enteramente justos y que no busquen su gloria, sino la gloria de aquel de quien son ministros ellos. Pero que no digan, el bautismo es mío, porque no es verdad, porque no es de ellos. Fijen la mirada en Juan mismo. Mirad que Juan estaba lleno del Espíritu Santo y el bautismo lo tenía del cielo y no de los hombres. Pero ¿hasta cuándo lo tuvo? Lo dice él mismo. Preparad el camino del Señor. Mas luego que el Señor fue conocido, él mismo vino a hacer el camino. No había ya necesidad del bautismo de Juan para preparar el camino. ¿Qué acostumbran, sin embargo, a decirnos? Que el bautismo de Juan fue seguido de otro bautismo. Pues antes de que esta cuestión se tratase a fondo en la Iglesia Católica, muchos que dentro de ella se distinguían por su posición y virtud cayeron en el error. Pero como eran miembros de la Paloma, no se separaron. Y se verificó en ellos lo que dice el apóstol. Si entendéis algo de distinta manera, os los pondrá Dios también al descubierto. Estos que, por el contrario, se separaron, se hicieron contumaces. ¿Qué es, pues, lo que suelen decir? Se rebautizó después del bautismo de Juan y ¿no se rebautizará después del bautismo de los herejes? Algunos, en efecto, que recibieron el bautismo de Juan, por orden del apóstol, se los rebautizó porque no tenían el bautismo de Cristo. No viene, pues, a nada ponderar el mérito de Juan y poner como por los suelos la malicia de los herejes. Yo estoy de acuerdo con vosotros en esto, que los herejes son unos perversos, pero los herejes dieron el bautismo de Cristo que Juan no dio. Yo me remito a Juan y confieso con él. Este es el que bautiza. Tan verdad es que Juan es mejor que un hereje, como es verdad que es mejor que un ebrioso y que un homicida. Ahora bien, si después de haber bautizado quien es peor, debemos volver a bautizar, porque los apóstoles bautizaron después del mejor, es decir, de Juan, cualesquiera de entre los donatistas que fueron bautizados por un borracho, no digo ya por un homicida, ni por un cómplice criminal, ni por un ladrón o corrupto de menores o adúltero, pues no hablo ya de estas cosas, hablo de lo que es habitual, ordinario entre ellos, a lo que todos son convocados, y en esta misma ciudad, cuando se les dice, venid, perdamos la cabeza, pasémoslo bien, no se debe ayunar el primer día festivo del año, de estas cosas leves cotidianas hablo, cuando alguien de entre ellos es bautizado por un borracho, ¿quién es mejor, Juan o este borracho? Contesta tú si puedes, que este tal borracho tuyo es mejor que Juan. Nunca tal osarías. Luego tú, puesto que eres sobrio, rebautiza después de este borracho tuyo. Pues si los apóstoles bautizaron después de Juan, ¿no hay mayor razón para que bautice el sobrio después del borracho? ¿Acaso responderás, el borracho es uno conmigo en la unidad? Luego Juan, el amigo del esposo, no estaba en unidad con el esposo. Pues yo te pregunto a ti mismo, quien quiera que seas, ¿eres tú mejor o lo es Juan? No te atreverás a decir, yo soy mejor que Juan. Luego, después de ti,
que bauticen tus partidarios, si es que son mejores que tú. Si se bautizó después de Juan, ruborízate, que no se bautice después de ti. Dirás tú, yo poseo y enseño el bautismo de Cristo. Reconoce pues siquiera una vez al juez y no quieras ser tú un pregonero soberbio. Tú administras el bautismo de Cristo, por eso no se bautiza después de ti, pero se bautizaba después de Juan, porque no confería el bautismo de Cristo, sino el suyo. Se lo dio Dios de tal modo que fuera propio suyo. No eres tú mejor que Juan, sino que el bautismo que se administra por ti es mejor que el de Juan. El uno es de Cristo y el otro es de Juan. El que daba Pablo y el que daba Pedro y el que ha podido dar Judas era de Cristo. Lo dio Judas y no se bautizó después de Judas, pero lo dio Juan y se bautizó después de él. Y es que el conferido por Judas era de Cristo, mientras que el dado por Juan era propio de él. No es que con justicia se prefiera Judas a Juan. Lo que se prefiere es el bautismo de Cristo, administrado por las manos de Judas, al de Juan, aún conferido por sus propias manos. Del Señor se dijo, antes de padecer, que bautizaba más que Juan. Y el evangelista añade, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Él y no él. Él como autoridad, ellos como ministros. Ellos se dedican al ministerio bautismal, pero el derecho de bautizar permanece en Cristo. Luego, sus discípulos bautizaban, y entre ellos se encontraba todavía Judas. Los que Judas bautizó no han sido rebautizados. ¿Y lo han sido los de Juan? Sí, esa es la verdad. Pero no dos veces con el mismo bautismo. Los que Juan bautizó, solo él los bautizó, mientras que a los que bautizó Judas fue Cristo quien los bautizó. Así pues, todos los que reciben el bautismo de manos de un borracho, de un homicida, de un adúltero, si el bautismo es de Cristo, por Cristo se bautizan. No me inspira miedo ni el adulterio, ni el ebrio, ni el homicida, pues pongo los ojos en la paloma, que me dice, este es el que bautiza. Por lo demás, mis hermanos, es locura decir que ha habido hombre alguno, no digo Judas, que haya superado en mérito a aquel de quien se dice, entre los nacidos de mujer no ha existido ninguno más grande que Juan Bautista. No podemos a ningún servidor por encima de él, pero sí ponemos al bautismo del Señor, aunque conferido por un mal servidor, sobre el bautismo del servidor amante. Oye cómo son los falsos hermanos que recuerda el apóstol Pablo y que anunciaban la palabra de Dios por envidia. ¿Qué dice de ellos? Yo me regocijo y me regocijaré en ello. Anunciaban a Cristo, por envidia, ciertamente, pero sin embargo a Cristo. No mires por qué, sino a quién. ¿Se te predica a Cristo por envidia? Mira a Cristo, evita la envidia. Imita al santo que se te predica. Ciertamente, algunos predicaban a Cristo por motivos de envidia. ¿Y qué es la envidia? Un mal horrendo. Este es el mal que derribó al demonio. Esta es la maligna peste que tanto le hundió.
esta envidia tenía algunos que predicaban a Cristo. Y con todo les permite el apóstol predicar. ¿Por qué? Predicaban a Cristo. Quien tiene envidia tiene odio. ¿Qué se dice de quien tiene odio? Presta atención al apóstol Juan. El que odia a su hermano es homicida. He aquí que se bautizó después de Juan y no después de un homicida. Es que Juan dio su bautismo, pero el homicida administró el bautismo de Cristo. Es tanta la santidad de este sacramento que no se mancha aunque la administre un homicida. No desdeño a Juan, más bien le creo. ¿Qué es lo que creo de Juan? Lo que por la paloma llegó a saber. ¿Qué fue eso? Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Retened ahora, hermanos, estas palabras y fijadlas bien en vuestros corazones. Pues aunque hoy quisiera explicar más perfectamente por qué lo supo por la paloma, no tengo tiempo. Llevo ya expuesto, según creo, a vuestra santidad, cómo por la paloma llegó Juan a saber de Cristo una cosa que aún no sabía, aunque ya conocía a Cristo. Pero, ¿por qué fue conveniente que esta verdad se mostrara por la paloma? Ya lo explicaría si pudiera en pocas palabras hacerlo. Pero, como tendría que hablar mucho, no quiero molestaros. Como con la ayuda de vuestras oraciones cumpliré lo que prometí, y también con la ayuda reiterada de vuestros piadosos esfuerzos y buenos deseos, será evidente para vosotros por qué lo que Juan conoció en el Señor, que es el que bautiza en el Espíritu Santo y que no transmitió a ningún servidor suyo el poder de bautizar, no fue conveniente que lo supiera sino por la paloma.